Bienvenidos a Forenses Podcast, un espacio dedicado a difundir las ciencias forenses, con expertos invitados y tu anfitrión, Marco Benítez. Disponible todos los martes en Spotify, YouTube y las principales plataformas de podcast. Bienvenidos al episodio de hoy. Septiembre, mes dedicado a la prevención del suicidio, por lo tanto buscamos a un ponente que nos hable del tema. Experto psicólogo, maestro en desarrollo organizacional, maestro en terapia familiar y sobre todo doctor en salud mental. Todo ello dando un marco como psicoterapeuta sistémico. Tenemos como invitado el día de hoy a Francisco Ríos. Hola, maestro Marco, pues un gusto estar aquí con ustedes. Dentro de la prevención de las violencias, aquellas que se pueden dirigir hacia el exterior, pero sobre todo al interior, pues tenemos que gestionar muchos recursos. Hablábamos dentro de muchos episodios que uno de los temas principales que se necesitan dentro del territorio mexicano y a nivel internacional es el tema de la salud mental. Entonces, ¿qué nos puede platicar acerca del suicidio? Bueno, pues el suicidio actualmente nos podemos ir observando en las investigaciones que se han ido desarrollando, que es una ya de las principales causas de muerte, sobre todo en hombres, en varones, en las adolescencias, y que es un tema que cuando yo lo platico siempre digo que nos compete a todos y a todas, porque como sociedad podemos hacer mucho, ¿no? Si bien sabemos que el gobierno está, pues un tanto obligado a generar políticas públicas y estrategias para poder ayudar a todas las personas, sobre todo a las personas que se pueden encontrar en una situación de riesgo inminente, sin duda también nosotros como sociedad podemos hacer mucho, sobre todo hablar de este tema, ¿no? Y que creo que es gran parte de lo que se busca a través de este podcast, que se pueda hablar este tema, quitar un poco todos los tabúes que existen alrededor de este tema del suicidio. Y lo más importante, generar un diálogo solidario, porque es una de las principales herramientas que nosotros tenemos para poder trabajar de mejor forma y sobre todo para darle una voz a estas personas que de pronto no lo tienen, o que si la tienen son bastante juzgados justamente por tener este pensamiento o por incluso haber tenido algunos intentos suicidas, ¿no? Entonces creo que eso es como lo primordial, generar diálogo solidario ante todo este tipo de temas. ¿Y qué sucede si yo me siento en riesgo o conozco a alguien que pudiera estarlo? En primera instancia, ¿cómo podemos hacer el abordaje de personas? Bueno, es importante también identificar que existen ciertos grupos de riesgo. ¿Quiénes son estos grupos de riesgo? Pues sí, las diferentes adolescencias, las personas que están pasando por esta etapa de transición. De por sí, biológicamente es complicado, socialmente también lo es. Están en busca de su identidad. Se considera un tipo de población que es un tanto más vulnerable ante estas situaciones, sobre todo al padecimiento de la ansiedad y la depresión, que hemos visto que a partir de la pandemia se detonó bastante en este tipo de población. ¿Qué podemos hacer en este tipo de casos? Bueno, yo siempre me gusta utilizar esta frase de darle voz a aquello que usualmente no solemos expresar o no solemos hablar, o incluso a veces no sabemos qué nombre ponerle a este tipo de situaciones. Probablemente la mayoría de las personas creen que aquella persona que piensa en suicidarse o intenta suicidarse en algún momento tiene que ver con un trastorno mental. Y sí, claro, es uno de los factores de riesgo, ¿no? Sobre todo trastornos como depresión, como ansiedad, que ya los mencionaba anteriormente. También tiene que ver con trastornos de bipolaridad en esos episodios de depresión o incluso de manía o hipomanía que también pudieran llegar a experimentar, pero también tiene mucha comorbilidad con situaciones de adicciones, ¿no? De hecho, podemos identificar también que un gran número de personas que consumen sustancias que son totalmente nocivas y adictivas a las personas también están en un riesgo constante. Pero también existen otros factores más sociopolíticos y culturales que también afectan mucho a la comunidad, y que tiene que ver, por ejemplo, aquellas personas que se encuentran en desventaja, ya sea por pertenecer a alguna etnia, por ser parte incluso a lo mejor de alguna comunidad rezagada, ¿no? Todo este tipo de situaciones también pueden coadyuvar a que la persona se encuentre en una desventaja como comunidad y que por lo tanto se encuentren en un riesgo ante este tipo de situación del suicidio, ¿no? En mi experiencia ya como más clínica, más como terapeuta que me ha tocado acompañar a personas, me he dado cuenta de cosas importantes. Y la primera de ellas, y que creo que aquí voy a quitar un mito, un tabú que está como muy marcado dentro de este tema del suicidio, es que las personas que lo piensan o las personas que lo intentan
no es que quieran realmente acabar con su vida, sino que quieren acabar con su sufrimiento. Y que creo que es algo en lo cual debemos de ser sumamente solidarios ante esta situación. Me ha tocado atender a muchos consultantes, hombres y mujeres, que han tratado desde sus recursos, desde sus posibilidades, todo para dejar de sufrir. Y esto no acaba, esto no termina, es generar ese tipo de ideación suicida, buscando una alternativa a lo mejor para dejar de sufrir. Entonces, es importante también ser solidarios de que una persona que intenta o que piensa suicidarse no es que quiere acabar con su vida, sino es que quiere acabar con ese dolor emocional, con esa agonía emocional, y que no estamos muy acostumbrados, como se da tampoco, a lidiar con el sufrimiento de otros, ¿no? De hecho, no sabemos incluso cómo reaccionar cuando vemos a alguien que está sufrido. Incluso utilizamos estas frases, no, de échale ganas, todo va a estar bien, cuando realmente no podemos asegurar que eso va a suceder y que son palabras que, lejos de ayudar, entorpecen todo el proceso. Las personas solamente quieren, muchas de las veces solo quieren ser escuchadas y validadas. Entonces tenemos que buscar en la medida de lo posible en este diálogo solidario, que es de lo que hago menciones, no juzgar a las personas y simplemente escucharlas, ¿no? Y si no tenemos nada que decir, porque creo que muchas de las veces tratamos de generar consejos que a lo mejor no aplican para esas personas, simplemente es acompañar, ¿no? ¿En qué te puedo ayudar? Cuando te sientas mal, búscame, márcame. La intención es que no pases por esto tú solo o tú sola. Eso, el poder acompañar a alguien desde esta postura totalmente abierta y empática, es una de las principales estrategias también para poder prevenir el suicidio. Pero muchas veces se dice dentro de estos prejuicios de que sea empático, que yo me ponga en los zapatos del otro. O sea, voy a sufrir lo mismo que él. ¿O a qué se refiere esta palabra de empatía? Muy buena pregunta, maestro Marco. Realmente hemos mal conceptualizado este término de la empatía. Todos tenemos experiencias totalmente distintas. Pero algo que sí podemos hacer es pensar que a lo mejor yo en algún momento de mi vida también he sufrido. Entonces, ¿cómo me gustaría a mí que me traten cuando yo estoy sufriendo? ¿No? ¿De qué manera me hubiera gustado que a lo mejor alguna persona me acompañara en el proceso, de involucrar? Pero en lugar de ser empáticos, podríamos ser solidarios, ¿no? Que creo que es un concepto que aplica un poquito más ante estas situaciones, de ser solidarios con las demás personas y respetar. Una vez yo escucho a estas personas con estas ideas, pues bueno, yo no soy experto. Entonces, ¿qué me toca hacer para brindarle mejor ayuda? Principalmente acompañarle, y ya que escuchamos, ya que estuvimos ahí, ya que a lo mejor si están nuestras posibilidades, porque también no nos podemos comprometer a algo que realmente no está dentro de nuestras posibilidades, ¿no? O sea, si yo voy a decir, márcame cuando tú lo necesites, pues realmente estarlo, ¿no? Porque si no lo estamos, lejos de ayudar, vamos a perjudicar más a la persona. Entonces, realmente ofrecer nuestro escucha, nuestro acompañamiento hasta donde nosotros podemos, y de ahí en más, pues buscar estas líneas de prevención. Obviamente lo idóneo sería que la persona acudiera a psicoterapia, pero no siempre se puede. Y también dependiendo el riesgo, hay veces que necesitan ya hasta una hospitalización psiquiátrica, ¿no? Pensando también en el grado de que se pudieran llegar a encontrar, o si hay comorbilidad ya con alguna otra enfermedad o padecimiento mental, o sea, una enfermedad ya más grave, ¿no? Como a lo mejor alguna psicosis, esquizofrenia, bipolaridad, que entonces probablemente la contención que se necesite sí sea ya a través de una institución especializada, o sobre todo a partir de la hospitalización. Pero también existe la línea de ayuda de prevención del suicidio, que es una línea telefónica que todos y todas tenemos acceso. Lo podemos buscar incluso en internet, ¿no? Podemos poner ahí línea de la vida, prevención del suicidio, ligas, números telefónicos en donde nosotros podemos marcar y nos van a contestar personas que nos van a ayudar en nuestra situación de crisis, ¿no? Que nos van a poder orientar y hacer una intervención cuando estamos en riesgo para poder hacer una derivación, ¿no? Y algo que también puede ayudar muchísimo son los grupos de apoyo. Cuando me refiero a grupos de apoyo es que todas las personas, lo idóneo sería que tuviéramos una red de apoyo. No siempre es la familia, y eso es importante mencionarlo. De repente la familia nos juzga mucho, nos presiona mucho, sobre todo en este tipo de temas, o se preocupan en exceso, y estas preocupaciones de ayudar también pueden dificultar el proceso. Entonces, buscar redes de apoyo desde las amistades
esos son como algunos métodos o algunas cuestiones de prevención que pudiéramos empezar a generar para poder prevenir incluso el suicidio. Y en estos temas de salud mental sí son importantes tomarlos para en un momento prevenirlos. Me explico. En este momento yo no siento que tenga esta necesidad, pero si manejo ciertos cursos, voy a psicoterapia, realizo ciertas acciones, ¿puedo prevenirlo? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos a un curso, ¿no?, de desarrollo personal o empiezo un proceso de psicoterapia, pues al final de cuentas voy adquiriendo un mayor autoconocimiento, pero también voy generando nuevas herramientas, nuevos recursos, o simplemente voy descubriendo aquellos recursos que yo ya tenía, pero que a lo mejor no les daba tanta importancia y que están ahí, que me pueden ayudar a enfrentar un sinfín de situaciones. Entonces sí, esto también es sin duda un método de prevención. De repente las escuelas también trabajan mucho esto con actividades, talleres de sensibilización, pero también de expresión, que ayuda bastante. El arte, ¿no? Creo que también estos grupos de artistas que de repente se reúnen ayuda mucho, porque a final de cuentas apoyan o lo que buscan es esto, ¿no? La expresión, el que la persona a través de, a lo mejor no de palabras, pero sí de otras formas, pueda plasmar esas emociones que de repente suelen acumularse, suelen quedarse totalmente dentro de nuestra cabeza nada más, y que necesita sin duda tener un poquito más de forma, ¿no? Porque lo que no se nombra, pues a veces queda ahí como en el limbo. Por eso es importante también ponerle nombre a lo que se siente, a lo que se piensa, y que no solamente nos esté dando vueltas y vueltas, porque de hecho, si lo investigamos, los pensamientos intrusivos, pues son estas ideas que llegan ahí, pero que le estamos dando tantas vueltas que en lugar de descifrarlas o de entenderlas, se van volviendo una telaraña, ¿no? Cada vez más grande, cada vez más enredados, y eso no ayuda bastante. Entonces, ponerle voz, ponerle nombre, o incluso plasmarlo a través de otro tipo de recursos, puede ayudar bastante también. Entonces, vayan, no todas las personas tienen las posibilidades también de acudir a un proceso de terapia. Eso es importante también mencionarlo, porque pues los servicios de salud no siempre cuentan con todas las condiciones. A veces las listas de espera son muy largas, de meses, para poder ser atendidos por un psicoterapeuta, por lo menos en la parte pública, y pues lo privada sabemos que es bastante costoso. Por eso el hincapié también en las políticas públicas que puedan ayudar en todo este tipo de temas. También hay dependencias gubernamentales que trabajan, ¿no?, desde esta parte de generar a lo mejor actividades que puedan ayudar a las personas a disminuir el riesgo. Un ejemplo, la Secretaría de Igualdad Sustantiva para Mujeres y Hombres, que trabajan sobre todo con los temas de violencia, pero que también generan muchos talleres, muchas actividades, conferencias y demás, y que tener la información pues también es una manera de poder prevenir a esta gran lucha, ¿no?, de todos y todas. Excelente, lo hemos visto participar en programas como TV Azteca, programas de radio, y pues bueno, ahora en Forenses Podcast. ¿Dónde podemos seguir más de su trabajo, doctor? Me pueden encontrar en mis redes sociales. Estoy en Facebook como psicólogo Francisco Ríos y en Instagram como psicólogo.francisco Ríos. De pronto a mí me gusta postear un poco de esta información de mis participaciones, a lo mejor en programas de televisión, de radio. Hoy que me invitan aquí a este podcast, pues también lo estaré posteando una vez que ya se encuentre pues en las redes. Y a través también de mi número telefónico, que se los puedo compartir también para cualquier asesoría o consulta que necesiten, que es 33 17 94 26 24. Y bueno, la intención es, sobre todo a mí me gusta trabajar mucho en mis redes sociales con compartir información de valor, ¿no? De repente a lo mejor no solo que se identifiquen, sino también encontrar alguna reflexión que ayude bastante, o algunos tips también que nos puedan ayudar a mejorar cada vez nuestra calidad de vida. Excelente, agradecemos su participación, que nos haya compartido información valiosa. Y para la gente de Guadalajara, en algún momento pensé en ir en psicoterapia con el doctor Francisco Ríos, pero como laboramos juntos en algún momento, creo que ahí no entró, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, súper recomendado. Esperemos que este episodio haya disipado varias dudas, que nos dé esta apertura social de apoyar a las personas que estén en esta situación, y pues bueno, generar cohesión social para la mejora de todos y cada uno de nosotros. Así es, totalmente. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, doctor Francisco Ríos. Esto fue
Forenses Podcast.